Shabbat Shalom para todos, muy buenos días, aquí estamos nuevamente, como en cada Shabbat, compartiendo con ustedes la Haftará, la porción de los profetas, para cada semana que nos corresponde junto al estudio de la Torá, al estudio de los 5 primeros libros de nuestra Biblia, ¿no? De la Biblia. Entonces, sean todos bienvenidos
a esta transmisión en esta mañana fresca. En toda la Argentina se está bastante fresco. Para este lado de donde vivimos, al sur, un poquito más, con un poco de nieve, un poquito fresco, pero súper bien, disfrutando de cada Shabbat, de cada momento, disfrutando de este Shabbat y con todo lo que tenemos para estudiar para esta semana y para lo que corresponde a este Shabbat, porque de hecho tenemos 2 porciones para este día. Así que vamos a tratar en lo posible de abarcar todo lo que más se pueda en esta Haftará, como decimos, esta sección de los profetas, pero recordemos que cada vez que se leen 2 porciones juntas, 2 parashá juntas, por lo general se toma la segunda Haftará, o sea, la segunda lectura de la Torá que corresponde a la semana, se toma esa sección de los profetas, que sería Jeremías capítulo 2, del versículo 4 en adelante. Pero es muy interesante porque la porción anterior, la parashá Matot, porque para esta ocasión nos toca Matot más 6. Estamos estudiando esas porciones para este ciclo en este año, ¿no? En el 2023. Es bueno aclarar esto porque si en algún momento van a leer o en pasados los años escuchan este audio, entonces van a saber más o menos en qué momento estábamos situados y por ende para este ciclo nos toca el Matot más 6, que son porciones que van juntas. Entonces para este momento tenemos Jeremías, pero en la parashá Matot, que son las 2 que nos tocan hoy, tenemos también a Jeremías. Entonces me pareció interesante poder abarcar un poquito de la primera Haftará o de la primera porción de la parte de Jeremías, que justamente, sin ser casualidad, está comenzando con el capítulo 1 y que nos va a dar la idea de quién era Jeremías, en qué momento, el llamado y demás. Entonces quería hablar un poquito de esto para situarnos en el libro, es como dar una idea general de la vida de Jeremías y de todo lo que se va a tratar en el libro. Y es importante saber porque pasan un montón de cosas, les aseguro que uno al entender el contexto de lo que está sucediendo alrededor de los días de los profetas, nos damos cuenta que sus palabras no son porque sí, sus palabras no son inventadas, sus palabras no son ocurrencias propias, sino que se está viendo realmente momentos que son muy, digamos, pertinentes, las palabras de los profetas que se van a soltar en esos días. Entonces, es muy interesante que veamos esto. Entonces, la parashá Matot tiene como Haftará, como sección de los profetas, a Jeremías capítulo 1 hasta el versículo 3 del capítulo 2. O sea, toma todo el capítulo 1 y solo 3 versículos del capítulo 2. Entonces, vamos rápidamente, veamos qué está sucediendo, quién es este Jeremías que estamos prestando atención, ¿no? en esta Haftará doble, en esta porción doble. Entonces también vamos a tener Jeremías y lo podemos hacer como continuado, que es lo que nos va a estar hablando en el capítulo 2. Va a tomar unos versículos de la parashá Matot, Masei, perdón, unos versículos del capítulo 4 y también del capítulo 3 un versículo. Estos están acompañados obviamente con porciones del Brit Hadashah, o como le llamamos el mal llamado Nuevo Testamento. Tenemos la porción de Hechos capítulo 9 y también tenemos a Santiago en el capítulo 4 del versículo 1 al 12, que nos va a hablar un poquito acerca de la necesidad de definición, ¿no? De definirse, y es lo que nos está hablando en las porciones, porque de hecho quiero decirles que estamos, y me estaba olvidando, estamos en el Shabbat Hasak, quiere decir que estamos en el cierre de un tiempo, en el cierre de un ciclo, en el cierre de un momento, de un viaje, como yo siempre le digo, que emprendemos cada vez que comenzamos un libro de la Torá. Entonces, ¿qué estamos cerrando? Estamos cerrando el libro de Bamidbar, o como se le llama, o lo conocemos como el libro de Números. Entonces, estamos cerrando ese tiempo, estamos cerrando ese momento de estudio y damos gracias al Padre porque verdaderamente podemos decir Hasak, Hasak, que significa sé fuerte, y venid Hasek, y nos fortaleceremos. ¿Por qué dice esto? Porque hemos concluido, eso significa
que a pesar de las idas y vueltas de la vida, las situaciones, los momentos y todo lo que pueda pasar a nuestro alrededor, estamos aquí, ¿no? Por eso decimos cada Shabbat, en las festividades, que Dios nos ha mantenido con vida para llegar a esta temporada, a este momento. Entonces, damos gracias al Padre porque Él nos permitió llegar a un Shabbat más, nos permitió terminar el libro de Bamidbar para este ciclo de la Torah. Muy interesante esto, muy interesante. Analícelo en su vida, reflexione, porque no es solamente que leemos el libro de Bamidbar y ya está, sino que es como que nuestra vida va pasando por la escritura, entonces vamos viviendo diferentes situaciones, circunstancias de las cuales aprendemos muchísimo de lo que la instrucción de nuestro Padre nos lleva de la mano y nos enseña y nos hace ver que verdaderamente la manera de vivir es de acorde como dice su instrucción. De hecho, cada uno sabe si es padre, si tienes hijos, sabes que verdaderamente cuando un padre está guiando, dando la instrucción, por lo general es para prevenir y para que los hijos no cometan errores que uno por ahí cometió y también para que sepan que esos son caminos complicados los cuales no deben seguir. De hecho, el Padre Celestial, lo vemos en toda la Escritura, nos está enseñando de continuo. ¿Qué nos enseña? Que nosotros caminemos en su instrucción porque vamos a estar seguros. De hecho, hoy tenemos muchas personas que están diciendo que no hay que guardar la instrucción, que no hay que guardar la Torá porque es maldición. Sin embargo, encontramos en toda la Escritura que dice todo lo contrario y nos habla de que la Torá, la instrucción del Padre, es para resguardarnos, para protegernos, para estar seguros. Una persona que camina bajo la ley, que está cumpliendo con todas las normas y las reglas, de seguro va a estar protegido. Ahora, cuando usted no camina en la ley y hace cosas contrarias a lo que dice, hablemos de un lugar, de países o de provincias, de lugares donde usted, si va en contra de esas leyes establecidas, lo más probable es que tenga grandes problemas. ¿Por qué? Porque no está acatando esas órdenes. Entonces, lo mismo vemos en la instrucción. Y este va a ser más o menos el mensaje de Jeremías. Es por eso que lo estoy relatando. Si bien todos los profetas van a hacer lo mismo, y esto lo recalco siempre, los profetas que hacen van a dar la palabra, van a dar la instrucción. ¿Por qué? Para que el pueblo se vuelva, porque el pueblo desvía su corazón, se va ante otros dioses, va a buscar a otros maridos, como dice el libro de Oseas. Entonces, lo que hace el Padre es siempre levantar a un profeta por amor al pueblo, va a levantar a una persona que va a hablar, va a proclamar la palabra, va a hablar acerca de la teshuvá y lo que significa que el pueblo que está caminando por caminos torcidos se vuelva a los caminos del Eterno, ¿no? Es muy interesante porque en línea general todos los profetas van a decir esto, pero recuerden que en este caso, en Jeremías, está hablando, y ahora lo vamos a ver, en un momento casi como todos los profetas, pero vamos a ver cuándo nació y qué estaba sucediendo, el contexto de Jeremías para entenderlo. A veces necesitamos entender un poco al profeta y qué es lo que estaba viviendo y cuál era su situación y qué era lo que le rodeaba para entender por qué las palabras y en qué momento lo llama Dios, ¿no? Porque la Havdará Matot, que es la que quería hablar un poquito al comenzar, nos habla de un pueblo casualmente que está en una condición, también nos habla del rey que estaba gobernando, y en el momento que nace Jeremías había otro rey y había otra situación más complicada para el pueblo. Veamos entonces, muy importante, vamos primero a la porción de la semana, que la porción de la semana en la Parashá Matot nos habla primero de la importancia de cumplir las promesas que hacemos. Muy interesante esto, ¿por qué? Porque Dios ya está hablando al pueblo por medio de Moisés un poco antes de entrar a la tierra prometida. Recuerden que terminando este libro, cerrando Bamidbar, vamos a comenzar el libro de Devarim, o de las palabras de Moshe, o como le conocemos como Deuteronomio, que el Deuteronomio significa una segunda Torá, porque Moisés va a repetir
en cierta manera, de manera simplificada, la Torá, todos los 4 primeros libros anteriores. Entonces, así se le llama al libro de Devarim, que próximamente estaremos estudiando la semana ya entrante, ¿no? Entonces está hablando, Moisés va a estar hablando en el próximo libro que vamos a estudiar, esas palabras. Pero acá lo que está haciendo es como reafirmando y se está hablando acerca de algunas decisiones que va a tomar el Eterno, muy importantes, porque es como una organización antes de entrar a la tierra, pero me gusta cómo comienza la porción porque nos habla de la importancia, por sobre todas las cosas, de cumplir las promesas. ¿Por qué? Porque primero le está enseñando, Dios le está enseñando al pueblo que Él es su Dios que va a cumplir lo que prometió, pero que también su pueblo debe tener como en sus palabras también ese cumplimiento, ¿no? Entonces lo que decimos lo cumplimos. Esto lo vamos a ver en Eclesiastés, y estuve compartiendo en la semana un texto muy interesante cuando habla acerca de que lo que prometas debes cumplir, y si no vas a cumplir, mejor no prometer, ¿no? Muy interesante. Sabemos que esto no es nada nuevo, que muchas personas aún nos van a enseñar, pero qué bueno saber que la porción, que el Padre nos está enseñando esto y lo que esto significa, que tiene un sentido tremendo. Pero no me quiero meter en esto, no quiero ir en esta situación, en hablar sobre la parashá, pero sí, en cuanto a la Haftará, vamos a ver a Jeremías. Entonces, acá tenemos muy interesante la guerra contra Madián. Recuerden que va a ser como la venganza que Dios va a pedir por lo que hicieron las mujeres moabitas y toda la idea de Balaam, la estrategia y demás. Ahora viene también dentro de esta parashá, la parashá Matot, tenemos la purificación de los utensilios. Y para mí es como que aquí tenemos esa, en cierta manera, esa conexión con la Haftará y el mensaje y la proclama de Jeremías, ¿no? Vamos más o menos por ahí. Está muy interesante poder conectarlo, pero veamos ahora sí a Jeremías y lo que Jeremías, quién era, en qué momento estaba en su vida, qué estaba sucediendo. Entonces, Jeremías significa Yuge Bajei te levantará. Yuge Bajei te levantará. Muy interesante porque en las palabras de Jeremías y en el trabajo que él tiene como asignación, de hecho no es nada fácil. Si uno mira la vida de Jeremías, dice al final el profeta de Dios, todo lo que le pasó parece que estuvo solo en vez de estar acompañado. Pero verdaderamente no dejó de lado su asignación, su trabajo, lo que él debía hacer, y verdaderamente Dios estuvo con él dándole fuerzas en todo momento para continuar. Entonces, ¿quién es Jeremías? Hijo de Hilquías, de una familia sacerdotal de Anatot, de la ciudad de Benjamín, que actualmente es como una colonia, está muy cerca de Jerusalén, como a 4 o 5 kilómetros. De hecho, los que conocen cuentan que hay una forma muy fácil y rápida de llegar a Anatot actualmente, ¿no? Muy interesante, pero sabemos que para los días de Jeremías no era tan fácil y tan rápido llegar, había una distancia de camino y es bueno por ahí saber las ubicaciones, ¿no? En esta ocasión Jeremías está muy cerca de Jerusalén, pero también para su tiempo tenía una distancia de camino. ¿Quién gobernaba en ese tiempo? ¿Quién gobernaba en los días de Jeremías? Es muy interesante decir que los días que fue llamado Jeremías, reinaba Josías. Pero el tiempo en que él nació, cuando va a nacer Jeremías, está todavía el reinado del malvado, como le dicen, el malvado Manasés, ¿no? Que él hizo cosas tremendas y muy interesantes, y quiero describirlas un poquito porque de hecho tenemos en Segunda de Reyes y en Segunda de Crónicas tenemos ese precedente bíblico de lo que fue el reinado de Manasés en los días que va a nacer Jeremías, y me parece que el pueblo necesitaba un respiro, necesitaba una palabra que iba a direccionarlos. Recuerden que, como vimos en la Haftará anterior, siempre en el contexto de los días de los profetas, siempre el pueblo tuvo gente leal al Eterno, gente entregada
que se desvía totalmente, que va a torcer su camino y va a seguir totalmente a los dioses paganos, a los dioses de los vecinos, pero vamos a tener gente siempre que va a estar como indefinida, ¿no? En algunos casos se nota más, pero aquí en el caso de Jeremías se está hablando a un pueblo que más o menos viene con estas características. Y obviamente para dar alivio a muchos que permanecieron fieles, que clamaron al Padre por un cambio, que algo sucediera, entonces aquí viene la respuesta medianamente por parte de Jeremías y su asignación, su trabajo, que va a ayudar mucho ¿para qué? Para que muchos puedan, de aquellos que están firmes, que están creyendo, puedan estar prevenidos de lo que podía suceder. Y es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque si nosotros fuéramos de ese tiempo, también clamaríamos al Padre, al Eterno. ¿Para qué? Para que pueda haber dirección, para que podamos entender qué está sucediendo, cuáles son los eventos que pueden llegar, perdón, que pueden pasar. De hecho, Jeremías va a ser el profeta que Dios va a usar por muchos años para prevenir al pueblo acerca del exilio de Judá llevado por la mano de Nabucodonosor. Muy interesante esto. O sea, si el pueblo era como astuto, por decir así, si el pueblo realmente estaba velando, iba a tomar las palabras de Jeremías. De hecho, cuando vemos en las series bíblicas, encontramos que la vida de Jeremías está marcada por un montón de sufrimientos, si queremos decir, un montón de momentos difíciles, pero que también tenía personas a su alrededor que ayudaban como a que él pudiera seguir con su asignación. El registro bíblico en sí no nos muestra, pero seguramente había personas que estaban al lado de Jeremías. En el llamado de Jeremías es interesante porque cuando él va a nacer, y voy a hablar un poquito de esto acerca del reinado de Manasés, y ya pronto pasamos al llamado. No me quiero extender mucho en esto, voy a avanzar, voy un poquito rápido para terminar con la Havdará Masei, que en realidad es la que vamos a mirar o ver un poquito en este día. Entonces, Manasés estaba en el reinado de Judá. En ese tiempo estaba el control de los asirios en Judá. Y entonces, ¿qué hace Manasés? Manasés va a tener un reinado trágico, verdaderamente tremendo, pero no para él, ¿no? Obviamente para él estaba todo bien, pero este hombre verdaderamente hizo desviar muchísimo al pueblo. Él va a retomar esa adoración a Baal. Digamos que lo que más o menos había querido hacer Jezabel, que lo hizo en realidad, Jezabel y Acab, en realidad se dice que Manasés como vendría a ser esa continuación de lo que Acab había levantado, había logrado, ¿no? De desviar al pueblo. Entonces, es tremendo lo que este hombre va a hacer porque va en los atrios del templo, él va a levantar altares de adoración a lo que se le dicen a los ejércitos del cielo, ¿no? La adoración a la luna, al sol y demás. Pero dentro del templo él va a poner una escultura de Aserá y eso ya, digamos que es tremendo. Él está no solamente haciendo eso en el templo, sino que ya está instando al pueblo a que haga la adoración. O sea, ¿qué está haciendo? Que en el lugar donde debía adorarse Adonai, él está poniendo a los dioses paganos. Y así entra una confusión tremenda para el pueblo de Israel. Y obviamente la mezcla y lo que va a venir es un tiempo de desviarse totalmente. Entonces, esto nos dice Segunda de Reyes, capítulo 21, del versículo 1 al 18. No tengo tiempo de leerlo, pero se los dejo. Y Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 1 al 20. En estos vamos a encontrar ese reinado de Manasés. Pueden ir a buscarlo, se parece mucho la narrativa de las dos lecturas, pero en definitiva las dos van a mostrar cuál era el trabajo que había hecho Manasés en ese tiempo. Bueno, en medio de este tiempo trágico, en medio del reinado del malvado, como le decían, el malvado Manasés, va a nacer Jeremías como dando la esperanza, por decir así, al pueblo y a un cambio, ¿no? Y a que Jeremías pudiera advertir y pudiera prevenir al pueblo. Ahora, ¿cuándo es llamado? Porque estamos hablando que Jeremías
es llamado en el 627 aproximadamente, antes de Mashiach. El reinado de Manasés es como en el 640, entonces 627 ya viene el llamado de Jeremías, pero ya en otro escenario, ¿no? En otro momento, que va a ser en los días de Josías. En los días de Josías, Jeremías, y se relaciona que el trabajo, la asignación de Jeremías junto con lo que venía haciendo ya Josías de cambiar más o menos esta línea que venía de Manasés, del rey Manasés, donde había dado como rienda suelta a la adoración a los dioses paganos, ¿no? Entonces Josías lo que va a hacer es derribar los altares, los lugares altos, va a restaurar el servicio en el templo. Entonces Jeremías va a ser llamado en esos días. Ahora veamos el texto bíblico y dice, que lo conocemos bastante bien, seguramente ustedes lo conocen, Jeremías capítulo 1, el versículo 5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Este texto es muy profundo, no tenemos tiempo de ver la profundidad de lo que significa ser llamado desde el vientre, pero sí, en los días de ese malvado Manasés, Dios ya estaba mirando ahí la gestación, estaba viendo a Jeremías y ya llamándolo, preparándolo para lo que vendría. Entonces, el versículo 6 dice: y yo dije, Señor Adonai. Esa expresión en hebreo es como ajá, como diciendo, ¡ay, qué tremendo!, ¿no? Como un asombro. Entonces está diciendo, y yo dije, ajá, Señor Adonai, he aquí no sé hablar porque soy niño, ¿no? Y muchos dicen que verdaderamente era niño porque en su edad era niño, pero otros dicen también que puede ser que él lo veía así porque todavía como que no estaba en él, no pensaba que estaba esa formación necesaria para semejante asignación, ¿no? Y otros dicen sí, concuerdan que verdaderamente era como de unos 13 años, que creemos que ya eran el tiempo de la responsabilidad, ¿no? Como conocemos hoy, en lo que se le llama el Bar Mitzvah y la responsabilidad del compromiso de la Torá. Entonces, en versículo 7 dice: y me dijo Adonai, no digas que soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y todo lo que te mande, no temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Adonai. Ahora, pensamos nosotros, cuando escuchamos estas palabras de Jeremías, decimos, bueno, pobre Jeremías, porque va a tener que enfrentarse a los enemigos. Bueno, resulta que Jeremías no es que se va a enfrentar a los enemigos, sino que las personas que van a hacerle frente a Jeremías son aquellos que estaban caminando o yendo por caminos torcidos. Entonces, entre esos son los reyes, que se van a poner, porque después vamos a tener el reinado en los tiempos de Josías, vamos a tener el reinado de Joacim, que es más o menos donde Jeremías habla las palabras duras y hablando acerca de la teshuvá, de volverse para que el pueblo no sea llevado al exilio. Son en los días de Joacim, que también no es que fueron los mejores días, fueron reyes que se olvidaron de los mandamientos, que no caminaron la instrucción, que no prestaron atención al huérfano, a la viuda, al extranjero, que oprimieron al pueblo con grandes impuestos. Entonces vemos que hay un tiempo que no son los mejores. Entonces, cuando es llamado Jeremías, Dios le está advirtiendo, le está diciendo, bueno, te vas a enfrentar, o sea, te van a hacer frente, te van a hacer guerra, y tus mismos hermanos, tus mismas personas. De hecho, en el capítulo, si no me equivoco, el capítulo 7 de Jeremías, está hablando acerca de la misma familia, porque Jeremías viene de una familia sacerdotal, y es la misma familia y gente de Anatot, digamos, de su lugar, que son los que le van a hacer frente y van a decir, no, Jeremías, estás hablando cosas que no son, ¿no? Que no son correctas, no nos van a llevar, no va a pasar nada, nosotros servimos al Dios de Israel. Y bueno, todo lo que muchas veces las personas pensamos que estamos bien, cuando en realidad Dios está haciendo advertencias que nuestros caminos deben ser enderezados. Entonces, eso es lo que va a suceder un poquito con Jeremías.
Entonces, vemos que él está hablando acerca de cómo él se sentía, pero el versículo 18, versículo 17, miren lo que va a decir. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate. ¿Cómo se llama Jeremías? ¿Qué significa Jeremías? Ñuje bajé te levantará. Por eso él dice levántate. O sea, Dios está hablándole en todo tiempo como haciendo que Jeremías tome esas fuerzas y sea levantado para cumplir esa asignación. Como decir, toma ánimo, ¿no? O sea, más que ánimo es como decir, date cuenta que lo que vas a hacer es muy importante y siempre Dios está diciendo yo voy a estar con vos. No es muy diferente a nuestros días. Sabemos que no es fácil estar... tener una asignación y llevarla adelante, y aun cuando muchas veces eso va a implicar que la misma familia, que los mismos de tu lugar o aquellos que son tus cercanos, tus hermanos vayan a hacerte la guerra, ¿no? Es decir, van a ir en contra de esa asignación que el Padre te ha dado. Pero bueno, es importante caminar siempre tomados de la mano de Adonai y cumplir con esos votos, cumplir con las promesas que hicimos a nuestro Adonai y aún tener presente que Él es el que nos da la instrucción y que primeramente debemos obedecer al Padre, ¿no? Eso es muy importante. Ahora dice, no temas delante de ellos, versículo 17, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. ¿Qué quiere decir? Que no tengas temor, porque si yo estoy enviándote, si yo te estoy dando toda la dirección para llevar a cabo esto, es importante que lo hagas, que estés atento a esa instrucción, que estés cumpliendo con tu asignación, porque yo voy a estar. No va a ser fácil, pero no temas, hay que hacerlo. Ahora dice que si sucede lo contrario, dice Dios mismo que yo te voy a hacer quebrantar delante de ellos. O sea, va a venir un tiempo donde Jeremías tenés que cumplir esa asignación que te he dado sí o sí. Dice versículo 18, porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, prestemos atención aquí, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Quiere decir que esa gente... Los sacerdotes, los reyes, los príncipes y la gente del pueblo se iba a volver contra Jeremías. Porque ¿quién quiere escuchar que va a ser exiliado y va a ser llevado cautivo y que va a estar mal y que va a venir un tiempo de hambre? Nadie quiere escuchar eso. Entonces el pueblo se volvió contra Jeremías. Pero sin embargo Dios le dice, quédate tranquilo porque vos, o sea, es como decir, Dios va a cimentar a Jeremías. Va a cimentar a Jeremías, se lo va a establecer con tanta fuerza a Jeremías que eso va a hacer que él pueda cumplir los planes que ha dicho, que ha propuesto para el pueblo, ¿no? Porque ya el padre sabía que el exilio era inminente y que no iba a cambiar la situación. De hecho, encontramos el versículo 3 del capítulo 2 de Jeremías, si me acompaña, y bueno, termina la parte del capítulo 1, el versículo 19, diciendo, van a pelear contra ti, pero no te vencerán. No se trata de una cuestión personal, no estaban como en contra en sí de la persona de Jeremías, aunque en el momento de Jeremías hablar las palabras, sí es como que lo toman como personal. Pero Jeremías no está hablándole a ellos porque no los quería, no estaba hablando a ellos porque quería hablarles mal, sino que en realidad Jeremías lo que tiene es una asignación de parte del Padre, tiene que hablar esas palabras y por ende se ganó bastante enemigos. Demasiados enemigos. Entonces, ahora en el capítulo 2, en el versículo 3 dice... Santo era Israel Adonai, primicia de nuevos frutos, todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Adonai. Bueno, ahora está terminando este tiempo de la primer Hasdará con este llamado, es completo, el llamado a Jeremías, todo lo que está sucediendo, la decadencia del pueblo, un pueblo que todos, desde los reyes hasta la gente del pueblo, se va a ir en contra de Jeremías. Versículo 4, y vamos a la Hasdará Masei, que nos vamos a encontrar en esta hora, y dice...
Oíd la palabra de Adonai, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Entonces, ¿a quién está llamando? Está llamando a todo el pueblo. De hecho, Jeremías en un momento va a hablarle también al pueblo, a la casa de Israel, y diciéndole que también ellos debían volverse, los que habían quedado, los que todavía estaban como ahí. Recuerde que ellos fueron llevados por los asirios, obviamente algunos quizás pudieran haber quedado, pero realmente todo el pueblo, la gran mayoría de las 10 tribus, fue llevada al exilio en la casa de Israel, ¿no? El reino del norte. Y ahora estamos estudiando a Jeremías, estamos en el escenario previo al exilio de Judá, de la casa de Judá. ¿Por qué? Porque dice, en realidad está diciendo como que, bueno, a Judá no le va a pasar nada. Es Israel el rebelde con todo lo que pasó con Jeroboam, y lo vimos en la porción anterior, todo lo que va a hacer Jeroboam, y luego va a venir acá, bueno, y tenemos todo ese escenario que es bastante complicado para el pueblo. Pero a pesar de todo esto, perdón, eso es la casa del norte, pero tengamos presente todo esto, que la casa de Judá piensa que por todo lo que ha pasado en el reino del norte, ellos están bien, están en Jerusalén, está el templo, la adoración al Dios eterno, está todo ok, ¿no? Está todo perfecto. Resulta que no estaba tan así. De hecho, Jeremías lo va a decir que así como hizo tu hermana, le dice, ¿no? Las palabras, estoy parafraseando, a Israel, así también la hermana Judá miró lo que estaba haciendo la hermana y aún prestando atención que fue repudiada la casa de Israel, ellos siguieron adelante. La casa de Judá siguió adelante y no prestó atención a la reprensión que vino al reino del norte. Entonces fue llevado al exilio, al igual que el reino del norte, ¿no? La casa de Israel, las 10 tribus. Pero sabemos que el Padre preservó un remanente para que no se perdiera y pudiera seguir el linaje de Mashiach, y sabemos todo lo que hasta nuestros días pueda preservarse el pueblo. Entonces, el versículo 5 dice, así ha dicho Adonai, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Qué está diciendo? Que en realidad aquí está la clave de lo que estaba pasando en ese tiempo. Que lo que sucede es que el pueblo deja al Dios de Israel, va a empezar con la adoración, va a continuar con la adoración a otros dioses, pero estamos hablando principalmente aquí de la casa de Judá, donde la casa de Judá va a introducir o va a continuar con todo lo que venía ya haciéndose en el reino del norte, y entramos en tiempo de mucha decadencia. Por esto los dos exilios, aunque están separados en años, estamos viendo que estos exilios vienen, y luego sí vamos a ver que todo esto fue necesario también para preparar el escenario para Mashiach. Aún así, en los tiempos, en el primer siglo, no ha sido fácil. También teníamos un pueblo que con mucha corrupción, un pueblo que también había desviado su mirada del Eterno, su mirada del Padre. Entonces aquí está diciéndole. Ahora el versículo 6, y acompáñenme por favor, Jeremías, capítulo 2, el versículo 6. Y estamos ya en la porción Masei, esta es la Javdará Masei, la porción Masei que nos va a hablar acerca de las jornadas del pueblo de Israel. Y no tendríamos tiempo, obviamente, porque es muchísimo, por eso a veces no nos da todo el tiempo y no queremos extendernos tampoco mucho, pero está muy interesante porque en esta porción tenemos las jornadas, los momentos de Israel en el camino desde Ramsés hasta la tierra prometida, ¿no? La salida de Egipto, la travesía por el desierto hasta comenzar. Y hubieron diferentes momentos, ¿no? Diferentes momentos, y Dios como que está recordándole al pueblo, casualmente, por medio de la boca de Jeremías, todo lo que el Padre hizo con ellos, con sus ancestros, con los padres, pero es como que a veces no escuchamos, ¿no? Escuchamos las palabras, nos están diciendo, nos están advirtiendo, pero no prestamos atención a esto. Entonces,
Vamos al versículo 6, dice, y no dijeron, ¿dónde está Adonai que nos hizo subir de la tierra de Egipto y que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis de su fruto y su bien, pero entraste y contaminaste mi tierra, hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron dónde está Adonai, y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún contra vosotros, dijo Adonai, con los hijos de vuestros hijos pleitaré. Presta atención a esto. Porque pasad a las costas de... Bueno, y ahí empieza todo un relato que en el versículo 11 va a decir, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha tocado su gloria, por lo que no aprovecha. Esto es tremendo, la declaración que va a hacer el profeta, obviamente, que viene, palabra de parte de Dios. Lo que está diciendo es tremendo. Los otros dioses, los otros pueblos, los vecinos, tienen dioses que no son dioses, ¿no? Que no es el Dios verdadero, y sin embargo no los dejan. Pero mi pueblo ha dejado su gloria, ha dejado a Adonai, a quien lo está siguiendo, a quien lo rescató, lo sacó, los liberó de la esclavitud de Egipto, los hizo pasar por todo el desierto, los llevó, los introdujo a la tierra, pero cuando entraron a la tierra se contaminaron y ellos me dejaron. Y Dios no puede, debe decir, por las palabras que habla el profeta, Dios no puede creer que un pueblo... que el pueblo de Israel, y esto debe haber sido también el pensamiento de Jeremías, ¿cómo puede el pueblo del Eterno haber abandonado cuando aún los demás pueblos paganos que tienen esos dioses que no son dioses y que muchas veces están sin esperanza, no han dejado sus dioses? Es interesante lo que va a plantear el pensamiento aquí Jeremías, y es para replantearlo aún en nuestros días. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos prefiriendo un montón de cosas y caminos que son contrarios al Eterno, y pareciera que nos encontramos como el mismo punto del pueblo, queriendo seguir esas ideas, esos pensamientos que nos ofrecen, ¿no? Todo lo que es contrario al Eterno y a su instrucción? De hecho, esto es lo que nos va a relatar Santiago capítulo 4, si me acompañan. Santiago capítulo 4 dice, en el versículo 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y pedís, pero... no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Estamos hablando en un sentido literal, no hablando de las personas, sino estamos hablando cuando nosotros empezamos como a ponernos en ese grupo de que creo en Dios, sigo lo que Adonai dice, pero por ahí también hay cosas que me parece que pueden estar buenas, entonces tomo también de aquello, y empieza como ese problema de mezcla, ese problema de sincretismo, donde prestamos atención a, no solamente a la instrucción, sino a otras ideas, ¿no? Y esto es lo que pasaba en el pueblo. Hoy nosotros quizás no lo vemos literal, y no hay estatuas, y no estás adorando a una estatua, ni estás poniendo tu confianza allí, pero sí en cosas ponemos confianza que no son nuestro Adonai. Y empieza a entrar el temor, empieza a entrar esas situaciones en nuestro corazón, pensando que ahora de dónde vendrá mi socorro, qué voy a hacer. ¿Vieron por qué el salmista, el rey David, está diciendo mi socorro viene de Adonai? ¿Por qué? Porque era una manera que la gente miraba hacia los montes, hacia lo alto, y de allí pensaban que esos los dioses le iban a responder. Pero sin embargo, el rey David casualmente está haciendo esta expresión, pero asegurando que
es el Dios de Israel, ¿no? Mi socorro viene de Adonai que hizo los cielos y la tierra. Muy interesante. Y de estas son las palabras que está hablando Jeremías, casualmente. Si nosotros avanzamos en el capítulo 13, nos va a decir, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué hizo el pueblo? Y este es como el corazón, ¿no? De todo de lo que está diciendo Jeremías aquí en estos capítulos y en lo que estamos en nuestros días, en la Parashá, en la Haftará, la sección que tenemos de los profetas. ¿Qué está diciendo? Hay dos males que tiene el pueblo, tiene graves problemas, ¿no? Pero hay dos principalmente. Me dejaron a mí, que yo soy la fuente, y otra es que cavaron cisternas para sí. ¿Y qué son? Cisternas rotas que no retienen agua. Y esto tiene que ver con lo que se hacía, porque en aquellos días se hacían cisternas que las revocaban, ¿no? Eran cisternas que estaban enterradas, y eso permitía que el pueblo pudiera tener, en medio de las áreas montañosas, pudiera tener agua, ¿no? Pero lo que va a hacer Jeremías va a usar realmente esta idea para mostrarle y decirle, en realidad ustedes están como queriendo que haya agua en esas cisternas que en realidad están rotas, que el agua se va a filtrar, el agua se va a ir y no va a haber nada. Entonces dice, y cavaron, versículo 13, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces dice el versículo 14, ¿es Israel siervo? ¿Es Israel esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Y ahí dice, los cachorros de león rugieron, alzaron su voz, asolaron su tierra, quemadas están sus ciudades sin morador. Y aún los hijos de Memphis y Tabne te quebrantaron la coronilla. Bueno, y está hablando por qué. Tengamos presente algo, que cuando estamos en los días de Josías, luego ya en las palabras, digamos, avanzado en tiempo, el reinado de Jeremías va a ser en los días de Joacín, y en esos días ya, por medio de la mano de Josías, algo que logra Josías, el rey Josías de Judá, lo que va a hacer es lograr tener la independencia. Pero ¿qué pasa? Después de todo esto viene un tiempo donde Egipto se hace fuerte, y lo que va a hacer es que Egipto va a empezar a cobrar unos impuestos, va a empezar como a oprimir a Judá. Recuerden que lo que pasa en ese tiempo, casualmente las palabras de medio de la asignación de Jeremías de hablar y demás, y buscando que el pueblo haga teshuvá, el rey de Judá, Joacín, va a hacer acuerdos, va a hacer transacciones de cierta manera con Egipto, y él pone su esperanza en que Egipto lo va a ayudar para defenderlos de Nabucodonosor, de Babilonia y todo lo que vendría después. Sin tener presente que si ellos se volvían de sus malos caminos, quien iba a defenderlos iba a ser el mismo Yuhel-Bajel. Pero ellos pusieron su confianza en Egipto, lugar donde nosotros no debemos mirar, donde no debemos volver, pero ellos otra vez cayeron en eso. Es interesante porque todo esto sucede dentro de los días de Jeremías. Es muy interesante tenerlo presente. Ahora, en el versículo, si vamos, el versículo 23, capítulo 2 de Jeremías estamos, versículo 23 dice, ¿cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales, mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria, aquella que va a torcer su camino? Dice, Asna Montes, acostumbrada, y ahí empieza a hablar de todo lo que está haciendo esta, que en realidad pensaba Israel está diciendo, no pasó nada, nosotros estamos bien, estamos siguiendo por un buen camino. Pero en realidad lo que sucede allí es que ellos no se van a enterar que están mal, o sea, como que no se dan por entendidos que están yendo por un camino que no era el correcto. Versículo, si avanzamos un poquito, en el versículo 30 dice, en vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección, vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación
Atended vosotros a la palabra de Adonai. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo somos libres? Nunca más vendremos a ti. Entonces está hablando de que por medio de la boca del profeta Dios está diciendo, parece que no hubiera sido necesario todo lo que vivieron antes, tus hijos, tu pueblo y lo que va a pasar después, porque en realidad el pueblo siempre le daba la espalda al Eterno. El pueblo volvía a caer en la misma situación. Entonces dice, oh generación, atended. Y yo creo que esto viene a ser lo mismo que en nuestros días. Estamos a veces mirando qué podemos hacer y qué no podemos hacer, o a veces tenemos parte de un pueblo que está indefinido y siempre es bueno tener presente, si no estás seguro de lo que vas a hacer o cuál es el camino que estás siguiendo, no es tiempo de seguir a lo que te parece y seguir tu propia voluntad, es tiempo de definirte. Es tiempo de decir, realmente voy a seguir a Adonai o voy a seguir mi propio camino, ¿no? Mi voluntad, lo que yo quiero hacer. Porque el pueblo siempre quería como desentenderse de Dios. Pero si te vas a desentender de Dios, en cierta manera, hacelo bien. Pero mi consejo, mi idea es que sigamos el camino del Padre. No vayamos por caminos cerrados. No va a ir bien la cosa. El pueblo no escuchó a Jeremías. Decidieron irse a la adoración totalmente, a los Baales, a sus dioses, y vinieron grandes problemas aquí. Principalmente esta gente no entendió que el exilio vino, y muchos de ellos cayeron a espada de los enemigos. Muchos murieron de hambre. Muchos vivieron situaciones que no eran necesarias vivirlas. Porque si su corazón se volvía, Dios iba a estar con ellos. Es lo mismo que sucede en nuestros días. Jeremías está hablando de un pueblo que está como siendo tan duro y no está prestando atención, pero desde los reyes, desde el rey, pasando por los sacerdotes, los príncipes, están tan encerrados en su propia opinión y aparte inmersos en mucha corrupción. Y es lo que pasa en nuestros días. No permitamos que esto suceda en nuestra vida también. Por eso las porciones nos hablan, hablando de la parashá, acerca de la limpieza de esos utensilios, de la purificación, de vivir una vida apartada, separada para el Padre. Y esto no quiere decir que me voy a separar de todo el mundo. Significa que mi accionar no va a ser el mismo. Luego, vamos al capítulo 3, en el versículo, ya les digo, en el versículo 4... capítulo 3, versículo 4, dice, pero ahora me dices, Padre mío, y me dices, eres el amo de mi juventud, ¿no? Es como decir, pueblo, bueno, ahora estamos, queriendo suavizar las cosas, pero es como Jeremías hablándole esas palabras. Sin embargo, en el versículo 1 y 2 del capítulo 4, 1 y 2, del capítulo 4, miren lo que dice, porque siempre va a estar la advertencia, no todo es castigo, no todo es malo, porque en realidad no es la idea de Dios de castigar, sino la idea de Dios siempre es poner personas, levantar personas con una asignación bien clara y definida para que el pueblo se vuelva, llevar una palabra que va a ser muy específica para que el pueblo se vuelva de sus malos caminos, de los caminos torcidos y pueda seguir las sendas de Adonai. Entonces, el capítulo 4, en el versículo 1 y 2, estamos hablando de Jeremías, estamos en la sección de los profetas, dice, si te volvieres, oh Israel, dice Adonai, vuélvete a mí, y si quitares delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Adonai en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriará. Yo quiero leerles hasta el 4, aunque no está dentro, pero es interesante porque va a completar la idea de la que va a decir Jeremías en este momento, ¿no? Cuando hace un llamado al arrepentimiento y habla palabras que vienen del Padre para regocijo, vienen palabras de esperanza para el pueblo. Y dice, porque así dice Adonai a todo varón de Judá y de Jerusalén, hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos.
circuncidaos a Adonai y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Tremenda, tremenda este versículo, lo que va a decir Jeremías, y es como va a darles la clave y les va a dar la pauta de lo que debían hacer, y le está diciendo circunciden su corazón. Muchos en el pueblo sabemos, eran circuncidados en la carne, pero Jeremías está hablando y yendo más profundo, y parecieran que estas palabras podemos unirlas con las palabras del Mesías, ¿no? Cuando está hablando acerca de volverse, de amar a Dios, de amar al prójimo, pero hacerlo de corazón, ¿no? El Shema. Verdaderamente tener un corazón entregado, dispuesto, un corazón entregado por sobre todas las cosas, sin guardar, sin nada oculto, sin levantar en nuestros corazones quizás esa entrega parcial, ¿no? Porque creo que de eso se trata, y ese es el grave problema que tenemos hasta nuestros días. El pueblo sigue siendo resguardado, se está Dios siempre levantándose y buscando un remanente, lo está haciendo también en nuestra generación, como vemos que lo hizo en diferentes momentos de la historia de Israel, ¿no? Entonces, en nuestros días también, y recordemos, si ustedes quieren seguir estudiando este libro, es muy interesante, van a encontrar muchas palabras de Jeremías hablando el corazón del pueblo, previniendo, hablándoles bien, por otros momentos hablándoles de lo que iba a ser venir, que no iba a ser muy lindo, pero que si ellos prestaban atención, Dios iba a liberarlos. Entonces, nos encontramos en esos tiempos donde nosotros también tenemos que mirar muy atentas las palabras y ver las jornadas de nuestra vida. En qué punto estamos, qué está sucediendo en nuestra vida, cuál es nuestro deseo, qué queremos hacer de nosotros, si queremos seguir el camino de Adonai o estamos perdidos también en nuestra propia idea, pensamientos. Quizás estamos como en el mismo pensamiento de poder guiar nuestras vidas, pero también tomar lo que Dios dice. Bueno, ahí encontramos un problema, ¿sí? Entonces, que nuestro corazón no sea que trabaje para el Eterno de manera parcial, sino de una manera totalmente entregada. Somos Israel, somos su pueblo, somos la niña de sus ojos, queremos su resguardo, queremos su cuidado, pero caminemos en la instrucción, caminemos acorde a cómo debemos andar. Y que Él haga como Él quiera hacer con nosotros, y en la asignación que te haya dado, y en la asignación y a lo que te llamó, pueda ser muy efectivo, pero no te olvides que en cada jornada de Israel Dios ha estado. Y en este caso, como en los días de Jeremías, también resguardó un pueblo, resguardó a personas. De hecho, tenemos el testimonio de Daniel, de sus amigos, personas que fueron claves, Sadoc, que fueron personas que Dios usó en ese tiempo para resguardar ese remanente y preparar el escenario allí en Judá, en Jerusalén y en todo Israel para que venga el Mesías. Podríamos seguir mucho más, les vuelvo a decir, tenemos mucho acá. Pueden seguir estudiando, leyendo el texto de Jeremías, aún todo el libro está muy interesante. Esto es como un mini pantallazo de todo el libro de Jeremías, o sea, hablando de los momentos que se encuentran, porque de hecho hay como diferentes momentos en la cautividad, los primeros que son llevados, luego hay como un segundo grupo, y por ende luego el tercero donde ya se termina ahí, porque va a reinar también Sedequías, luego viene el gobierno de Gedalia, y de esta manera cae Jerusalén, estamos hablando ya más o menos del 580, y luego de ahí vemos a un Jeremías que se va para Egipto, ¿no? Y bueno, podríamos seguir mucho más la lectura. Así que hasta aquí quiero llegar con esta Haftará, con esta sección de los profetas, siempre recordando cuál es nuestra asignación, cuál es nuestro trabajo dentro del pueblo, pero principalmente no desvíes tu corazón, que el corazón pueda estar puro y que aproveches cada jornada de tu vida
para entregar al máximo para Él, ¿no? Que no nos guardemos nada, que no tomemos para nosotros lo que a nosotros nos parece, sino que tengamos presente que nuestro servicio debe ser total al Padre, ¿no? Y todo lo que hagamos sea para Él. Como dice Santiago, y lo de Santiago está muy interesante, esa enemistad con el mundo, enemistad que en realidad tiene que ver con seguir caminos errados. Y dice, y termino con esto, Santiago capítulo 4, versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Sea cual fuera la situación, elijamos siempre el camino de Adonai, sus sendas, y caminar bajo la instrucción del Padre, porque allí vamos a estar seguros, siguiendo los pasos del Mesías, nuestro Maestro, y todo lo que nos ha enseñado y cómo nos enseña en el Brit Hadashah, nos enseña cómo vivir la Torá y cuánto todavía necesitamos que Él nos enseñe, ¿no? A caminar en la Torá, a vivirla con esa intensidad, con esa sinceridad, con esa claridad, ¿no? Y no estar como a medias, sino que siempre haciendo todo con la mejor disposición del corazón. Shabbat Shalom para todos, que tengan un hermoso término de Shabbat, estudien, presten atención a las palabras, tengan tiempos de reflexión, busquen al Padre, qué es lo que Él quiere con ustedes, conmigo, con nosotros, qué es lo que quiere hacer con nuestras vidas en este tiempo. Y también que tengan un buen comienzo de semana. Yo terminaría en este momento como se termina un libro. Hazak, Hazak, Beni Hazak. Sé fuerte y nos fortaleceremos. Shabbat Shalom, Shavuot para todos.